Estás en Radio La Clave 92.9. Residencia Premium Casa Mía, donde los adultos mayores disfrutan de su independencia en departamentos a su medida. Presenta Combinación Clave. ¿En qué momento nos pasamos de la raya? ¿O en qué momento se desdibuja el límite? Creo que es súper bueno hacerse esa pregunta siempre, en lo que uno haga, por lo que uno diga, por el camino que tome. Vigilar cuando se pasa un cierto límite, que tiene que ver con cuando hablamos de libertades o que tiene que ver con las opiniones que uno da. Pongo el ejemplo de los periodistas, de nosotros mismos, una autocrítica. A propósito de la opinión, que no todos los periodistas la practican, pero a mí me parece más interesante, pero entiendo perfectamente al que no le guste, pero a propósito de la opinión. En estos espacios editoriales, por ejemplo, cuando uno se pasa de la raya como periodista en dar una opinión y en pontificar, que es un tema para mí. Cuando uno empieza a hacer juicios sobre los demás y se transforma como en juez, y no simplemente en alguien que entrega una opinión. Creo que hay una línea delgada, y haciéndome la autocrítica, creo que muchas veces uno la cruza, o yo la he cruzado. Y no es la idea. Y uno tiene que ahí recular y tomar todo y tirarlo para atrás. Porque lo que uno hace aquí es un espacio de opinión, de reflexión, de que alguien puede decir, mira, yo no pienso lo mismo, o yo pienso lo mismo, o me abrió la cabeza, mira, hay otro punto de vista. ¿Qué es lo que me pasa cuando leo Twitter, por ejemplo? Que siento que hay tan buenas opiniones que me abren la cabeza. Bueno, esa es la idea, de llevar adelante una práctica de la opinión. Pero efectivamente hay una línea que uno no debería cruzar nunca, de erigirse como juez respecto a lo que hacen los demás. Y efectivamente, de repente, con las opiniones parece que uno estuviera pontificando, aunque uno no quisiera, y de repente sí pontifica, y no debería. Y ahí hay una línea que uno no debería cruzar como periodista. Pero hay muchas otras líneas más en la vida, y sobre todo en momentos como este, donde hay desconfianza, donde los chilenos están sacando la voz, salen a la calle, expresan su opinión, y que me parece tan valioso que así pase. Pero siempre hay ciertas líneas que no deberían cruzarse. Hay límites a los cuales hay que poner atención. Para mí un límite insalvable es la violencia. Una cosa es manifestarse en forma dura, a lo mejor con opiniones duras, con cánticos duros, es salir a la calle y provocar incomodidad en la ciudad. Eso es una cosa. Otra cosa es cruzar una frontera y sentir que uno es dueño de una parte de la ciudad. Son cosas distintas. Y hay una línea ahí. Otra línea son las manifestaciones estudiantiles. Yo varias veces desde aquí mismo he reivindicado las tomas y las paralizaciones en los liceos, en los colegios, en las universidades, porque me parece que es un tipo de movimiento que busca llamar la atención, que busca crear una tensión entre las personas de una comunidad. ¿Para qué? Para volcarse a una discusión común. Me parece que uno aprende en la vida desde pequeño y hasta adulto, no solamente en los espacios formales. Uno no solamente aprende sentado en una clase mirando al profesor y que el profesor hable. Uno aprende de sus compañeros, del diálogo en el recreo. Uno aprende jugando con los compañeros. Uno aprende discutiendo con ellos. Uno aprende también discutiendo con el profesor. Uno aprende cuando en la propia sala de clases uno vota para elegir a su presidente de curso. Uno aprende de los liderazgos que pueden tener unos y los liderazgos que pueden tener otros. Uno aprende de asambleas en un colegio. Entonces, una toma, una paralización también es un proceso de aprendizaje. Cuando algunos dicen, oye, pero los chiquillos tienen que estudiar, que tienen que aprender, tienen que estar adentro de la sala de clases escuchando al profesor. Sí, es cierto, pero uno aprende de distintas maneras. Y me parece que eso es muy rico. Y si creemos que las nuevas generaciones que han tomado de alguna manera la discusión en sus manos y han llevado adelante asambleas, en fin, no aprenden o no son más valiosas que las otras, nos equivocamos. Porque son chiquillos que saben muy bien dónde están y qué es lo que quieren. Y yo por eso lo apruebo. Otra cosa es cuando se cruza una línea respecto a esa movilización. Una cosa es lo que sucedió, por ejemplo, en la Universidad Alberto Hurtado, donde se retuvo al rector. El rector se sintió amenazado porque estuvo retenido 2 horas, donde lo increparon violentamente por algo que había sucedido en la universidad. Entonces, insisto, una cosa es la protesta, que me parece legítima, una cosa es la toma, que también me parece legítima, los procesos de asamblea, que me parecen legítimos y muy enriquecedores para chiquillos que se están formando, y otra cosa es cruzar esa línea y actuar de manera violenta, hacer que la autoridad en este caso, se sienta violentado o pasado a llevar, que sienta temor, por ejemplo, de los propios estudiantes. Y al mismo tiempo esperar no sufrir ninguna consecuencia. Creo que ahí se pasa una línea
qué es lo que pasó en la Universidad Alberto Hurtado, porque no solamente sucede ahora con el rector esto, que es inentendible, que no tiene nada que ver con la movilización estudiantil, o lo que vimos antes en el liceo, en el IMBA, en el instituto, creo que fue en el IMBA, ¿no? Por si me acuerdo mal, perdón, que fue cuando se destrozó adentro después de una toma, con costos millonarios. Bueno, ahí cruzaste definitivamente una línea. El tema es, cuando se toma una decisión como esta, ya sea para una asamblea, para una toma, hay que asumir las consecuencias. Es parte de ese aprendizaje, es parte del crecer. Yo tomo una opción y asumo las consecuencias. Lo de la Universidad Alberto Hurtado es inaceptable, que se retenga al rector. Es inaceptable porque se cruzó una línea respecto a la protesta que se está haciendo. Y se deslegitima todo lo demás. Pero al mismo tiempo, pretender además que no haya ninguna responsabilidad por lo que se hizo, que no se pague ninguna consecuencia por esa decisión que se toma, es peor aún, es cruzar dos líneas seguidas. Porque estamos hablando de chiquillos que ya pasaron por el colegio, no están en un liceo que uno podría decir, mira, son más jóvenes, están en la universidad y es un proceso formativo distinto y que tiene que ver con una garantía de profesional, que es el que uno quiere transformarse después. Entonces, ojo con eso. Ojo cuando uno cruza las líneas. Lo digo como periodista, haciendo la autocrítica de cuando damos opinión y podemos cruzar esa línea, entrar a pontificar, pero también en todos los ámbitos de la vida de nosotros. Creo que cuando se cruzan ciertas líneas, no hay vuelta atrás. Y cuando se cruzan ciertas líneas, además, hay que asumir la responsabilidad total de lo que se hace. Cuando se está en la universidad ya no son niños chicos. Sí, pueden ser más jóvenes, impetuosos, tener mucho más sueños, a lo mejor que la vida adulta. Es una pena que uno los vaya perdiendo. Pero ojo, hay líneas que se cruzan y hay responsabilidades que se tienen que asumir. Son las 9:10, esto es Combinación Clave, bienvenidos.